buenas de nuevo. Continuamos estudiando un poco de física cuántica. Ahora vamos a explicar el efecto fotoeléctrico. Estar muy atento porque esta pregunta suele caer casi en todos los exámenes de selectividad. Tanto en la parte teórica con teoría pura, como una cuestión teórica, como en los problemas. Comenzamos. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por una superficie metálica cuando inciden sobre ella luz de frecuencia suficientemente elevada. Esta sería la definición de en lo que consiste el efecto fotoeléctrico. Es decir, emisión de electrones por una superficie metálica, los electrones esos que tienen los metales, que ya sabemos que tiene electrones que se están moviendo continuamente, cuando inciden sobre ella una luz, pero no una luz cualquiera, sino una luz con una determinada frecuencia suficientemente alta. Se comprobó la influencia de la frecuencia y los científicos sacaron las siguientes conclusiones. Para luz de frecuencia baja, por ejemplo, frecuencia roja, no se produce emisión de electrones. Al no producirse emisión de electrones, en esta parte el circuito no se cierra y el amperímetro no detecta ninguna intensidad. Para luz de alta frecuencia, en este caso utilizaron frecuencia azul, sí se produce emisión de electrones. Al emitir un electrón, este electrón pasa para acá y da lugar a una corriente eléctrica detectándose en el amperímetro. Acordaros que la frecuencia en el espectro visible de las ondas electromagnéticas va desde la luz roja de menor frecuencia hasta, pasando por los diferentes colores, hasta la luz violeta, que es el de mayor frecuencia. Las características experimentales del efecto fotoeléctrico son las siguientes. Vamos a ir viendo una a una. La primera, la energía de los electrones emitidos es independiente de la intensidad de la luz incidente. Sin embargo, en la teoría ondulatoria, la energía de la luz dependía de la intensidad de esta. No sé si os acordáis, pero cuando se estudió el tema de ondas, decíamos que la energía de una onda era proporcional a la intensidad, ¿vale? Tanto, acordaros, a la amplitud al cuadrado y también era proporcional a la frecuencia al cuadrado. En este caso, la intensidad tiene que ver con la amplitud. Pues, de acuerdo con la teoría de la física clásica, que sería la teoría ondulatoria, la energía dependería de la intensidad de esta. En cambio, la física cuántica nos dice que en este caso concreto, la energía de los electrones es independiente de la intensidad de la luz incidente. Primera contradicción entre física clásica y física cuántica. Segundo punto, los electrones emiten de forma instantánea a la llegada de la luz. Pero según la teoría ondulatoria, si la energía de la luz incidente llegase de manera continua por la superficie del metal, estos tardarían mucho tiempo. Es decir, en el momento que incide la luz, el electrón se arranca. Existe efecto fotoeléctrico. Esto lo explica solo la física cuántica. De acuerdo con la teoría ondulatoria que pertenece a la física clásica, la luz empezaría a incidir poco a poco, y pasado bastante tiempo empezarían a arrancarse esos electrones del metal. Segunda contradicción de la física clásica y la física cuántica. Y la última de los puntos nos dice que la energía cinética máxima depende de la frecuencia de la radiación incidente. Por debajo de una frecuencia llamada frecuencia umbral, propia de cada metal, no existe emisión electrónica. Representando gráficamente la energía cinética máxima de los electrones en función de la frecuencia, obtenemos esta fórmula de aquí. Es decir, existe siempre una frecuencia umbral característica de cada metal, a partir del cual empieza
a producirse efecto fotoeléctrico. Por debajo de esa energía umbral, de esa frecuencia umbral no hay efecto fotoeléctrico, por mucha luz que le esté llegando. Si no tiene suficiente energía para arrancar electrones, no hay efecto fotoeléctrico. Interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Suele caer en selectividad. Acordaros, nos dice, la luz incidente es considerado como un conjunto de partículas, denominadas fotones, sin masa y sin carga eléctrica, que transporta una energía conforme a la hipótesis de Planck. En este caso, la luz se estaría comportando como partículas, no como ondas. Se está comportando como partículas, llamadas fotones, cuya energía es capaz de arrancar esos electrones del metal. Por eso hablamos de alta energía, alta frecuencia. Esta fórmula, utilizamos la fórmula de la hipótesis de Planck. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, igual a constante de Planck, velocidad de la luz, partido de lambda. El término energía cinético máximo es la energía cinética de los electrones emitidos, que se puede medir determinando el potencial retardador de dichos electrones. En algunos problemas, en lugar de hablarnos de energía cinética, nos van a dar el valor del potencial retardador o potencial de frenado, ¿vale? Para usarlo en los problemas, os voy a apuntar la formulita, ¿vale? Nos estarían hablando de un potencial o retardador o potencial de frenado, y como el campo eléctrico es un campo conservativo, ya sabemos que la variación de la energía cinética es igual a la menos variación de la energía potencial. Y esto será igual a Q por el potencial de frenado o potencial retardador. Es decir, vamos a calcular la variación de energía o la energía cinética máxima multiplicando la carga Q de un electrón, que seguramente nos lo den en el problema, por ese potencial retardador que nos va a dar el problema. Esto lo veremos en los problemas, pero ir apuntando fórmulas. Y por último, el término trabajo de extracción es el trabajo mínimo necesario para arrancar un electrón. Depende de la frecuencia umbral o de la longitud de onda umbral, lo que nos dé el problema de cada metal, y se puede expresar trabajo de extracción es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, que será igual a la constante de Planck C partido de la longitud de onda umbral. Es decir, si la frecuencia es menor, si la frecuencia de incidencia es menor que la frecuencia umbral, no habrá efecto fotoeléctrico. Fórmula de Einstein, que es la que vamos a utilizar. De todas formas, ahora os la voy a escribir como la vamos a ir utilizando en todos los problemas. Nos dice que una parte de la energía de los fotones, es decir, una parte de la energía incidente, una parte de la energía de los fotones se emplea para extraer electrones, para arrancar esos electrones, y el resto de energía aparece como energía cinética, como velocidad que se le da a esos electrones. Esta es la fórmula que vamos nosotros a utilizar en los problemas. En el siguiente folio os lo voy a explicar un poco cómo va. Y por último vamos a ver el procedimiento que vamos a seguir cuando nos pidan un problema, tanto cuestiones teóricas como prácticas, sobre el efecto fotoeléctrico. Nosotros siempre vamos a partir de la conservación de la energía. Principio de conservación de la energía, y haciendo uso de la interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico diremos que la energía
incidente es igual al trabajo de extracción más energía cinética, que es la que van a tener los electrones arrancados. De acuerdo con la hipótesis de Planck, esa energía incidente será igual a la constante de Planck por la frecuencia incidente o de incidencia, igual al trabajo de extracción, pues será igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De manera que, como hemos dicho antes, si la frecuencia de incidencia es menor que la frecuencia umbral, no se producirá efecto fotoeléctrico. En caso de producirse, pues la energía de extracción, el trabajo de extracción se utilizará para el efecto fotoeléctrico y el resto de energía se va a utilizar para darle velocidad a esos electrones arrancados. Y por último, recordar un poco lo que hemos dicho del potencial retardador. Dice, si en un circuito donde se está produciendo un efecto fotoeléctrico se invierte poco a poco la polaridad de la pila, el potencial inverso creado hace que el número de electrones que alcanza la otra parte de la pila, el ánodo, sea cada vez menor hasta que llegue un momento que la corriente se anule. A ese potencial se le llama potencial retardador. Es el que nos van a dar en algunos de los problemas, como ya hemos indicado. Nos van a hablar de potencial retardador o de potencial de frenado. Y nosotros lo vamos a utilizar de la siguiente manera. La energía cinética será igual, máxima, será igual a Q, carga de el electrón, por el potencial retardador o potencial de frenado. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo. En caso de duda, por favor, consultarme al correo electrónico. Hasta luego.